El objetivo siempre fue conocernos entre los fabricantes, la gente que hacíamos cosas de equipamiento musical y tengan ganas de tener un stand y tengan ganas de que la gente los venga a ver y ver la calidad de lo que se hace en Argentina, que en definitiva es el origen de la muestra, que se vea que lo que se hace acá. ¿Cómo están, amigos del Trémolo? Hoy estamos con Juan Alfaro y el Don, los creadores de lo que fue la Muestra Música, ese espacio maravilloso que esperábamos año a año todos los que éramos guitarristas para ir a visitarlo. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, vos. Muy bien. Gracias por la invitación. Encantado de tenerlos acá en casa. Nosotros más felices de estar acá. Muy bien. Muy feliz. Bueno, ¿en qué contexto empieza lo que fue la Muestra Música? Año 2008, fuimos yo particularmente fui con mi hijo al Jardín Japonés a la muestra de la Asociación Argentina de Luthiers. Participamos, fuimos en ese momento con mucha ilusión y bueno, cuando llegamos vimos una calidad impresionante de instrumentos, vimos mucha gente muy interesante, pero bueno, en ese momento yo no sé si era el apurón o qué, es como que me quedó sabor a poco, no se podía tocar mucho los instrumentos. Esto trajo a que en los foros... esto me parece importante aclararlo. Sí. En los 2000 había toda una movida de foros, claro, en la que participábamos todos, sí, un montón de gente que sigue dando vueltas, digamos. Foro guitarrista, Tócame Esta, Cuartito sí, de de los bajistas. Claro. Sí, había muchos foros que era nuestro lugar de encuentro virtual, digamos, claro, ¿no? No eran las redes sociales como no estaban, bueno, Facebook creo que recién arrancaba. Facebook arrancaba. Bueno, por ahí estaba Instagram, Fotolog, por él y esos, pero que eran muy distantes. Los más cercanos eran este tipo de foros donde se compartía mucha información y dentro de todos esos foros, bueno, una de las críticas generales que hacía el público que asistía era que los instrumentos no se podían tocar, digamos que era como un cuadro, como una estatua que estaba muy lindo de ver y que se veía la calidad excepcional de los fabricantes de acá, pero que el músico necesitaba interactuar. Entonces ahí es donde nosotros... Estaba totalmente justificado también. Sí, eran instrumentos que usualmente no eran de ellos, o sea, si lo habían fabricado ellos, se lo habían prestado seguramente los dueños y que tenían miedo de que se los dañen, digamos, y tener que rehacerlo, repintarlo y demás. No era un capricho o una política institucional, sino que era una realidad. Nos conocimos por esos años, nosotros 2006, 2007, por ahí. Y sí, seguramente. 2006. Participando en los foros, sí. Sí, después nos juntamos a tocar, no sé cómo fue. Sí, pero no sé si fue, me parece que fue después. ¿Después? Sí, creo que sí. Y todo esto, obviamente, muchos venimos del Cuartito Disher, digamos, no solamente los que organizábamos la muestra, sino también los fabricantes que después participaron de las expos. Estábamos todos, estábamos todos metidos por ahí. Después de ahí derivaron, 15 fabricantes que estaban dando vuelta. O sea, 15 fabricantes formales. Claro. El Cuartito Disher, nosotros éramos miembros muy activos. Vos eras, yo era un colado. Bueno, eso es lo que te iba a decir. No, yo era observador porque... Era un foro que estaba abierto, digamos, no te tenías que registrar para ver la información que estaba dentro, porque la idea era compartir información. Sí. Entonces, en esa realidad había muchos que, digamos, veían lo que ahí pasaba y la información que se brindaba y la data y no sé qué, pero que no figuraban como participantes del foro, pero sí que recababan información. Entonces, por eso te digo, formales, quizás había 10, 15, informales, toda la nueva generación de fabricantes, algo sacó de ahí. Sí. Alguna data sacó. Había mucha data, era muy entretenido todo eso. Estaba buenísimo, estaba genial. Estaba genial. Entonces, de todos esos foros y de esa crítica, nosotros intentamos, al principio éramos como 30, donde la idea era ponernos nuestros instrumentos personales en unas salas, hacer una especie de juntada interactiva donde la gente pueda ir a tocar instrumentos. Iba un par de bandas, era bastante más hipón la situación. De a poquito, y obviamente porque también participaban de los foros, los fabricantes empezaron a enterarse y querer sumarse. Entonces nosotros que íbamos a ser, digamos, medio como proveedores de los instrumentos, empezamos como a corrernos del lugar y terminamos siendo organizadores del evento. Porque, digamos, tomaron el primer plano, digamos, o ¿cómo sería la palabra? El protagonismo en realidad, los fabricantes nacionales. Y ahí como que surgió la idea de armar
una expo, una muestra que tenía que ser extremadamente interactiva, no solamente en el hecho de tocar instrumentos, sino de la información que se brindaba, porque no solamente era una cuestión de que estaban los instrumentos expuestos y que vos los podías tocar, instrumentos, amplificadores, pedales y demás, sino que había charlas, había conversatorios, había clínicas, había músicos tocando en vivo. Entonces era como todo muy dinámico y muy interactivo, que era justamente lo que nosotros queríamos armar. Sí, te quería aportar también que al principio éramos como 30, Sí, éramos ¿no? 30, o sea, que o más. quedamos nosotros dos, de todos esos esos años. Y de hecho en el medio se sumaron más y después se volvieron a bajar. Siempre fue muy fue muy dinámico, muy dinámico en la participación, digamos. Muchos Pero- se subían y muchos se bajaban. Año 2009, Eso. que fue la primera, Claro. el director del Malvinas Sí, era Jalil. Oscar Jalil. Ustedes que fueron la primera charla, creo que Sí, el Jalil- tipo estaba Jalil- como entusiasmado, pero que no sabía bien qué le podía llegar a Sí, en esperar. realidad ¿no? lo que No entendía bien de qué iba todo ¿De eso. qué iba todo eso? Claro. Oscar nos bajó una línea que la mantuvimos hasta el último momento, que nos dijo, digamos, esta muestra, ¿qué es? Digamos, ¿qué es? Porque nosotros estábamos en esa de querer meter de todo, y en ese meter de todo nos sacábamos la cabeza en el tema de los músicos que tenían que participar. No, porque el músico, ¿qué es? Y nos peleábamos para buscar al mejor músico, el más reconocido, no sé qué, y nos dijo, bueno, ¿esto qué es? ¿Un festival con una expo adosada, una muestra adosada, o es una expo de instrumentos musicales con músicos que vienen a darle color? Exacto. Y ahí se nos cayeron todas las fichas juntas. Claro. Y dijimos, en realidad lo que necesitamos es, digamos, que la gente venga a probar los instrumentos y que los músicos le den un color a la expo. Y no que sea un festival, digamos, ¿no? Claro, lo mismo con las charlas, ¿no? O sea, ¿qué vienen? ¿A promocionar productos o hablar de temas técnicos claro. o temas? Y la verdad es que salió una ensalada espectacular de todo eso, porque tenías data, tenías entretenimiento, los fabricantes nacionales que nosotros ya percibíamos que tenía una calidad que era tranquilamente equiparable con cualquier marca de afuera, veíamos que podía juntarse todo eso y hacer un fiestón. Sí. Y creo que, bueno, Sí, de hecho al principio nos dio me parece. 2 salitas y un auditorio. Sí, Sí, muy, sí, me acuerdo muy que precario. Sí. Hicimos como... Pero fue una muy linda muestra, estuvo muy bien. Sí, nosotros al principio pensamos que iban a venir 2 personas por expositor, Claro, nuestras tías, alguna abuela, y sin embargo, digamos, de Había- una primera ya se había armado una comunidad, digamos, que era... También me parece importante resaltar que había un contexto económico en el que convenía fabricar acá un montón de cosas. Entonces, por eso había luthier laburando. Mira, yo te voy a contar algo. La Me industria parece. nacional, porque muchos ahora, viste, están con esto de las importaciones y demás, la industria nacional siempre peleó contra las importaciones. De hecho, nosotros, como industria nacional, porque nos sentimos parte por haber hecho estos eventos y demás, fuimos, no sé si de las primeras, pero de una de las industrias que le hemos sacado público al importado. Era uno de los objetivos también de la muestra, digamos, intentar insertar a los fabricantes nacionales dentro del circuito formal, o, mejor dicho, dentro de las posibles primeras elecciones del músico al momento de elegir un instrumento musical. Entonces, que vos agarres y digas, bueno, ok, puedo comprar un amplificador. O sea, al momento de pensar en comprar un amplificador, lo puedo hacer tanto como a uno nacional como a uno importado por igual. O sea, Sí, yo iba más a que a lo mejor en los 90 tenías todo más al alcance sí, de la mano. Sí, pero Y de repente rompimos evalúan con y se eso. hace todo medio incomparable y ahí la gente empieza como a tratar de alguna manera de empezar a fabricar sus propias cosas. Y Igual no te olvides que la mayoría de los componentes, por ejemplo, Sí, son importados. son importados. son importados. Entonces, en definitiva, lo que cambia un poco la relación es la mano de obra, que te aseguro que es mucho más barato una mano de obra china que la mano de obra de acá. por supuesto. Yo creo que lo que cambia un poco la secuencia entre un instrumento nacional
y un importado, primero es la calidad del instrumento nacional, que es muy superior a, digamos, en relación precio-calidad, creo que el instrumento nacional siempre es mejor que el importado. Digamos, para vos, o sea... Es una afirmación fuerte. Sí, yo lo avalo. Muy fuerte. Y yo lo avalo, digamos, porque si vos agarrás y decís, bueno, vamos a comprar una custom shop con algo que... Recién justo hablábamos del tema. Digamos, que esté al mismo nivel económico y veamos la calidad. Sí, Sí, igual me gustaría aportar que para mí, justamente cómo nació y cómo los primeros años no tienen nada que ver con el contexto económico en sí, sino que digamos, por eso resalto lo del cuartito Diller. De ahí arrancaron un montón porque no estaban pensando en economía, en finanzas, en supply chain. No. Era ganas de hacer. Nada, es hacer y hacer y hacer bien y mostrar. y mostrar. Bueno, La muestra música sacó un montón de fabricantes que estaban en el garaje de su casa y los puso en una vidriera. Eso es lo que logró A mí también. me parece que a partir de los 2000 empieza a haber mucha más información dando vueltas. Sí, a través de las redes. Que antes no había. seguro, Y se hace seguro. como más pública la información y de alguna manera se empieza como a Pero de hecho, amar. para acompañar mi idea, tenés una cantidad, vos lo sabés mejor que yo, de chicos que empezaron en el cuartito y después quisieron Dieron el salto. dar el salto para tener, su producto, su marca, lo que fuera, que lo vieron como una posibilidad ahí sí de un rendimiento económico, una posibilidad de sustentación hay algunas personal, marcas. de familia, y eso fue lo que fuimos viendo durante los distintos años, y eso ahí es donde creo que está el mayor valor. Después, con el paso de los años vinieron casas de música, Primero de la Plata. Espera, déjame meterme. Quiero saltar de cómo pasan de esa primera muestra de La Plata a la próxima muestra y después cómo terminan en la rural, por ejemplo, ¿no? Sí, los primeros 4 años fueron en el mismo lugar. Fueron en las Islas Malvinas de La Plata. Al principio, la propuesta fue un poco más austera. Teníamos 3 salones. Y el patio central donde se hacían las actividades, todas las actividades, la mayoría no, todas las actividades se hacían en el patio central, ya sean las demos, los músicos que tocaban, digamos. Y ahí nosotros también empezamos a aprender cómo se organizaba este tipo de eventos, porque no teníamos ni idea, digamos. Claro. Íbamos medio contentos sobre la marcha, y como aparentemente había sido un éxito, dijimos, bueno, hacemos la segunda, pero pedimos más lugar. Y así sucedieron 4 años seguidos, y el último año en el Islas Malvinas creo que llegamos a los 100 y pico de expositores, que ya no entraba nadie. Teníamos expositores hasta afuera, bajo la galería, y la gente no se podía ni caminar adentro. Así que con la excusa de los 5 años nos mudamos al Rocha, también en La Plata, que es un centro cultural mucho más grande, que está ahí enfrente a la Plaza San Martín y demás. Pero creo que el crecimiento fue... aparte del esfuerzo que le puso el equipo en organizar, no sé qué, fue porque el fabricante nacional vio que se estaba creando algo donde ellos estaban siendo cuidados y que estaba siendo para ellos, que este evento era para, justamente dar a conocer la industria nacional, esto que hablamos hoy de ponerlo en el mismo punto de partida que un instrumento que venía de afuera, y el fabricante nacional vio que en la muestra había un espacio donde se los daba a conocer y donde eran prioridad. Así que, eso generó fundamentalmente que se construyera una comunidad de fabricantes de equipamiento musical, donde después, dentro del ambiente o dentro de la génesis de la muestra música, surgieron muchas instituciones, podríamos decir, cámaras, instituciones, como que fue la piedra fundamental para la industria, no solamente en cuanto a el expositor individualmente o el fabricante individualmente, sino como una suma de voluntades donde nosotros
conducíamos esas voluntades, pero básicamente, o mejor dicho, o fundamentalmente, era una energía que ellos aportaban al evento. O sea, todos sentían que el evento era suyo. Yo me acuerdo Todos sentían que el evento era suyo, pero nosotros lo manejábamos, ¿viste? Trabajaban prácticamente todo el año. Sí, era todo el año laburando. De Y- hecho, empezamos a organizar antes de terminar la anterior. Sí, Sí, me sí. acuerdo. Me acuerdo que yo hablaba con él, porque hablábamos por temas diversos. Y Sí, decía, sí. no, estamos organizando tal cosa. o, Ujú. este, Sí, éramos muy permeables a las críticas. Creo que también fue parte del No, después de cada crecimiento. una fuimos tomando nota de, por ejemplo, la primera, un quilombo de ruido. Sí. ¿No? Habíamos puesto en una sala chiquita todos los amplificadores y Sí, se mataban. todos querían que suene el suyo primero. Y bueno, después hicimos De las como postas, las famosas postas. Sí, postas, Sí. los bateristas, imagínate. En otra sala. También, ¿no? Había, en la primera había baterista y percusionista. Entonces, imagínate. Sí, era ruido todo el día. Era ruido, Sí, sí, ruido, sí. ruido. Y una cosa es alguien que va a visitar y está un ratito, y otra cosa es el que está ahí 8 horas, Claro. 2 días. se quema. Sí, limado, total. Entonces, nada, fuimos un poco aprendiendo sobre la marcha y fuimos muy permeables a las críticas. Siempre las pensamos como algo constructivo y de buena fe. Y entonces, año tras año, intentábamos evolucionar un poquitito, un escaloncito, aunque sea, para poder ir llevando y llevando y llevando y llevando y llevando a la muestra a crecer. No solamente en cuanto a cantidad de expositores y cantidad de gente, sino a la propuesta en sí, que sea agradable. Que no sea primero, que no sea un paseíto de media hora, y segundo, que no sea una tortura ir, Claro. sino que sea algo muy disfrutable. Se da que en La Plata, por naturaleza, la gente se mueve mucho. Yo creo que por eso, digamos, éramos gente de todos lados, de todo Buenos Aires, por lo menos. Y tiene esa virtud la gente de La Plata, que se mueve, se mueve, se mueve, consigue, y llegamos a lograr este primer lugar. Pero pensá también que hay gente que venía del interior Del exterior vinieron los fabricantes de Bueno, baterías. también. Sí, y de más lejos también. Diego Serra. Sí, Palasolo, Palasolo, de de Bolivia. Sí. Viene un, ¿cómo se llama? El chileno Sí. Nilton Delgado Yarzo. De Gollarzo de Sí, venía de sí. Chile. No, hemos tenido participantes antes de ser la Mega Expo Sí. que... Ahora, y después. Y también los de la Asociación Argentina de Luthiers, digamos. Claro. Que en un principio pensamos que nosotros habíamos criticado la muestra de ellos. Y eso, no, Sí, dijimos chau, nos ponemos de punta, ¿no? Claro, no, nosotros, Está todo bien. digamos, lo que dijimos era lo que dijimos al principio. Digamos, la gente sintió una cosa, la idea era poder hacer algo que se pueda interactuar, y creo que en ese momento, no sé, ni en Talcahuano, si te veían con la billetera llena, te dejaban tocar, ¿no? Sí, tenías que ir con la plata en la mano. Sí. Si no, ni podías tocar. Entonces, nada, fue, como te digo, Ahora entre el peor porque espíritu... creo que desapareció Talcahuano y tenés únicamente podés comprar casi Por internet. Por internet, Sí. mirá vos, Pero bueno. estoy un poco alejado de... Sí, sí, bueno. Bueno, después con la evolución de las redes sociales, nosotros empezamos, digamos, todos los años íbamos viendo, ese es otro de los temas, íbamos analizando un poco cuál era nuestra competencia desde la expo, ¿no? Entonces, al principio la competencia era los foros, después la competencia fueron las redes sociales, después fue YouTube, después fue, digamos, es como que... Y así a todo le ganábamos, porque siempre las exposiciones Yo no- iban... competencia, no sé si. Sí, digamos, competencia en cuanto al contenido que proponía la expo. Digamos, ¿por qué? Porque vos hoy en YouTube podés ver la guitarra de Pirulo que subió Sí. Sí. una demo a YouTube Por lo menos y en lo la- toca el mejor primera- guitarrista del en mundo. La primera muestra de YouTube todavía no estaba. tan No desarrollado. estaba tan desarrollado. No. Y después, ¿cómo saltan? ¿Cómo se vienen para Buenos Aires y cómo saltan a ya un espacio enorme como el de la rural? Sí, antes pasamos por la Cámara de Diputados de la Un escenario Nación. enorme, sí, por la biblioteca, muy lindo. No, por el anexo. El anexo A. Sí. Esas dos, que fue 2014 y 2015, primero fuimos al Pasaje Gardo Rocha y ya el crecimiento era muy exponencial. Sí, sí, Pasar de un lugar que contenía a duras penas a 100 expositores a un lugar donde estaba preparado para mucho más, digamos, mucho más ambientes para, digamos, contener,
no solamente a los expositores, sino lo que eran las charlas, lo que eran los shows, lo que eran ¿cómo se llama? Las pruebas. Ya a partir de el Rocha empezamos a tener salas exclusivas para pruebas de determinados instrumentos, para batería, alejado de lo que era el stand. O sea, el stand era una cosa y la sala de pruebas era otra. Ahí empezamos como a tomar la dinámica real de lo que fue después la muestra música que la mayoría conoció. Pero vos pensás que nosotros teníamos como protagonistas a uno que sí, ponele, por ahí hacía 4 pedales por año, y a otro que estaba pensando cómo hacer para sacar un crédito, un CNC que le permita hacer guitarras más hasta marca. Bueno, ya empezaron el Rocha, ya empezaron a venir marcas más ya, afianzadas. ya en Talcahuano, ya en, no sé, con un montón de lugares. Compartían por ahí. Entonces, nuestro abanico de mentalidades era enorme. Entonces le decíamos, che, podés llevar tu ampli ahí a la salita para que lo prueben al volumen que quieran sin tener problemas. Sí, bueno, pero no tengo con quién dejar a nadie el stand. Claro. ¿Viste? Entonces, y había otro que te quería pagar para estar en la sala. Para estar en la sala y que no lo jorobe nadie más. ¿Me entendés? Bueno, o sea, tenías... a partir del Rocha, nosotros y la participación de algunos fabricantes más grosos, digamos, más billetera, tomamos una decisión proteccionista de no vender más de X cantidad de stand a cada marca. O sea, si querías contratar 10 stand, no podías. Creo que eran 4, era el máximo. Máximo 4. ¿Por qué? Porque no queríamos que sea Expo X marca, sino que esté más repartido todo. Y eso duró, bueno, hasta que llegamos a la rural. Además tenés realidades. Tenías a Lazo que hacía armónicas, que vino en las primeras. Y después tenés los bateristas que necesitan un volumen de espacio. Me acuerdo de los stands de Solid Blanc que eran más grandes. Sí, o ZZ también. ZZ. Y lo que sí recuerdo de la rural es que entraron las marcas grandes. Sí. En la rural había stand de Marshall, por ejemplo, si no recuerdo mal. Primero, digamos, cronológicamente, primero pasamos por la Cámara de Diputados. Y ahí fue la explosión grande en cantidad de expositores y de gente. Creo que nunca pudimos replicar. Fue muy linda exposición. 2014 y 2015 fueron las expos más grandes en cuanto a cantidad de expositores. De hecho, en un momento tuvimos que inaugurar espacios nuevos dentro de la Cámara de Diputados porque teníamos el subsuelo, planta baja, primer piso, segundo piso, 2 escenarios y el auditorio del subsuelo. Es un lindo edificio. Muy lindo. Todo lleno de gente. Me acuerdo que el 2015, a partir de las 6 de la tarde del domingo, cortábamos la entrada porque ya no entraba más nadie, ya era peligroso dejar seguir entrando gente. Entonces se desagotaban X cantidad de gente y dejábamos entrar más gente. Esos creo que fueron los 2 años de mayor crecimiento de la muestra en sí. Obviamente con ese aprendizaje y con ese antecedente, sí, nos animamos a ir más arriba de eso y ya hacer un cambio estratégico. Tuvimos también el 2016. No hicimos nada. Que no pudimos hacer nada. Claro, el 2016 no hicimos nada. No pudimos. ¿La rural que fue 2017? 17, 18, 19. 17, 18. Esa fue una pena, pero realmente el 2000... Eso ya era una apuesta grande porque, digamos, eso, el alquiler de un lugar... Claro. No. Por eso es que también... responsabilidad. Por eso también que el 2016 nos vino bárbaro frenar un poco la pelota, porque veníamos arriba de un tren... Bueno, dentro del esquema de la muestra música, donde teníamos que poner a competir de igual a igual a los fabricantes de afuera con los nuestros, o los nuestros con los de afuera, nos pareció bien. En principio, la idea era involucrar a los fabricantes, o sea, mejor dicho, a las marcas que fabricaran productos que no se hacían acá. Micrófonos, placas de audio y demás. Y con eso ir viendo cómo era la interacción entre nacionales e importados y ver cómo, si funcionaba o no dentro del mismo ámbito. ¿Por qué? Porque la muestra música siempre estuvo muy relacionada a la industria nacional y era un lugar de pertenencia, digamos, traer algo de buena primera, de la nada, meter un importador, era como muy chocante. Entonces, de a poquito fuimos
generando la idea de esa sana competencia y que realmente el público quería ver cómo se hacía un careo entre las dos realidades, ¿no? Entonces, a partir del 2017 hicimos esa estrategia de incorporar por ahí productos que no se fabricaban acá, y a partir del 2018 sí ya empezaron a convivir. También con la idea de que la muestra se vea desde otros puntos de Latinoamérica por ahí, como una pseudo, pero tampoco nunca quisimos hacer una NAM, pero pensábamos que al incorporar fabricantes de afuera, desde afuera también se iba a ver nuestra industria, que creo que un poco lo logramos porque después Seguro. Muchos fabricantes nacionales terminaron yendo a NAM. El segundo año vino Marisela Juárez, que es la segunda de Seymour Duncan. Claro. Dio una charla y después, yo la recorrí un poco con ella y con el chico que lo trajo toda la muestra, iba sacando fotos y de repente, en el stand que estaban todos los productos de Seymour Duncan, había una foto de Billy Gibbons. Entonces dice, pará que se lo voy a mandar. Saca foto y me muestra cómo le manda por WhatsApp a Billy Gibbons del CC Top. Parada la muestra, me dice, no sabes en dónde estoy, el valor que tiene, las guitarras, te encantaría, no sé qué, no sé cuánto. Tremendo, para mí eso fue muy fuerte. Un poco me paré ahí como un chico, mirando para arriba y dije, no puedo creer esto. Y de a poco nos fuimos dando cuenta, viendo a otros participar en exposiciones como NAM o demás, que nuestra industria tiene todo lo que el resto quiere. ¿Por qué? Porque cuando va un músico o alguien que va a comprar una guitarra o alguien de la industria a exposiciones como NAM o esas exposiciones internacionales, usualmente lo que busca es lo particular, no lo estandarizado. O sea, lo que llama la atención realmente es lo particular, aquello que está customizado, lo que está personalizado, lo que es raro. Sí, a Fender y una Telecaster, mira cuántas Telecaster vas a ver. Bueno, aquello que está hecho a medida. Bueno, nuestra industria, por defecto, es eso. O sea, nosotros tenemos en nuestra industria, por defecto, lo que todo el mundo quiere. Si te interpreto bien, porque lo dijiste hace un rato, o sea, nosotros podemos competir por calidad. O sea, la forma de hacerle frente a una apertura o lo que fuera es competir con calidad. Con calidad, sí. Sí. No te queda totalmente. Si no, por eso que te decía que nuestros productos en relación precio-calidad, en general, ¿no? O la media, es muy superior a la media de otros países. De productos importados de renombre, nuestra media, ni hablar, no sé, si querés hablamos de Galazo, si querés hablamos de Morone, Sí, de Mike Alonso. De Mike Alonso, o si querés hablamos de ¿cómo se llama el que hace los bajos? Daniel Fernández. Daniel Fernández. Sí. Porque son, o sea, que son los que están arriba de la cúpula. Bueno, de ahí para abajo tenemos una calidad espectacular. Sí. Que son productos o de Diego Huerga. Ahora, ¿cómo resulta el encuentro de esos dos mundos? Es que al ser así como... Un fabricante nacional y un Marshall que viene ahí. Y resultó como muy bien. Contaba Juan, fue como integrado de una forma que fue bastante orgánica. Sí, fue cada uno tenía su mundo, pero no es que de repente estaban todos haciendo cola para probar Marshall y dejaban los Argy. Creo que todo lo contrario. Creo que era más interesante ir a probar un fabricante nacional que uno de afuera que ya lo habías escuchado 45.000 veces en los demos de YouTube. Un poco eso es lo que te decía hoy, digamos, en la competencia con las redes sociales, nosotros siempre ganamos desde la interacción, desde el sentimiento real, de decir, toco la viola y me pega el aire en el pecho y siento la vibración y siento el instrumento que me mueve la panza, ¿viste? Esas cosas que te mueven las entrañas, que era lo que justamente uno de los pilares fundamentales de la muestra, la interacción, siempre fue uno de los pilares fundamentales de la muestra. La interacción, integrar, o sea, podía haber uno, no sé, que hacía quenas, que estaba todo bien. Claro. Podía estar tranquilamente, digamos, lo mismo, el mismo espíritu en ese sentido que la muestra de la asociación, que también, ellos, es verdad que tienen
como diferencial que tiene un montón de instrumentos acústicos que por ahí los pueden probar, no sé, un violín, una guitarra clásica, necesita un lugar más tranquilo y nosotros, la verdad es que es un ruido. Sí. Y la verdad es que también aprendimos que sea un ruido y tratar de controlarlo, darle espacios a los expositores, también era un diferencial, o sea, por una cuestión de gente que nos comentaba que en la NAM tenías que ir casi con tapones. Con tapones. Pero tampoco queríamos llegar a eso nosotros. No, es que justamente ese era el diferencial que ¿Fue una especie de faro la NAM? No. No, nunca. No tuvieron un referente. Pero no porque... La NAM nunca existió dentro del ámbito nacional, ni para nosotros ni para los fabricantes, hasta que nos armó la rural. A partir de la rural claro. Empezó a aparecer. ¿Por qué? Porque empezó a aparecer gente No, de Nación. Gente del gobierno. Sí. Dentro de la muestra, de hecho, en la 2015, en la Cámara de Diputados de la Nación, ahí empezaron a aparecer organismos nacionales, ¿cómo se llama? Cancillería y demás, a ofrecer la posibilidad a los fabricantes nacionales de mostrarse afuera. Especialmente en la NAM. Exacto. Cosa que fue... O sea, para nosotros fue como conseguir meter un gol, claro, meter un gol en la cancha. Claro. No lo teníamos ni. Ya lo hice de taquito, ahora hago el de cabeza, qué sé yo, ¿viste? Decís, bueno, por eso te digo que muchas cosas nacieron bajo el paraguas de Muestra Música, pese a la informalidad que Muestra Música tenía. Muestra Música nunca fue una organización, éramos un par de una suma de voluntades que nos juntábamos a hacer las cosas. ¿Cómo se llevaban con esa cosa de la parte, digamos, ejecutiva de la organización de una muestra tan grande como la rural? Esto es así. J es el cerebro y yo era el músculo. Así. Él era el que pensaba todo y yo era el que ejecutaba. Es un poco eso lo que... La dinámica... A veces nos cambiamos un poco los roles, pero era un poco la dinámica que tomamos. Mi pregunta iba a... ¿llega un momento que te hincha las pelotas tanta cosa organizativa? ¿O no, para nada. Salga bien. Para nada. Siempre. La verdad, cuando uno se pone al servicio, que es lo que vieron... Todos los expositores que vinieron vieron eso en nosotros. Sí, total. Otra cosa no se podía ver. O sea, cuando estabas terminando cada una de las muestras y estábamos todos llevando tablones y limpiando, ahí tenés el espíritu donde estaba. Entonces, de ahí otra cosa no nos íbamos a llevar y tampoco lo esperábamos. Así que creo que lo que vinimos a buscar, bueno, un poco ya lo hablamos, que lo habíamos conseguido, que era eso. Digamos, todo lo que tiene que ver, por un lado, con el fabricante nacional y su producción a la par al momento de que un músico quiere elegir y lo tenga dentro de su radar como posibilidad de compra o de uso. Y por el otro lado, el hecho de hacer una especie de escuela, digamos, entre comillas, o ¿cómo sería el factor de que otros se contagien y también quieran hacer lo mismo que nosotros? ¿Cómo sería? Multiplicar, ¿no? ¿Cómo sería? La palabra... Contagiar. Sí, contagiar. El efecto contagio de que otros también quieran hacer un evento. ¿Y lo consiguieron? Sí, claro, sí. Y tenés ¿Ven gente haciendo algo parecido? De hecho, muchos nos llaman para consultarnos. Bueno, la GuitarCon, estuvimos participando en la GuitarCon. De hecho, J hizo los planos y yo estuve como músculo también ahí dando una mano. Nada, después de tantos años en el rubro, nos han tomado como una especie de referentes, no por agrandarnos, sino, digamos, de decir que si nosotros estamos participando de tal o cual movida, es seria. Digamos, después de tantos años de haber hecho muestras y eventos, damos una especie de seguridad a la gente que dice, che, mirá, está Juan o está el Don metido, entonces es como que la cosa va en serio. Claro.
Y bueno, nada, nos llaman para consultarnos, nosotros encantados de la vida de darles asesoramiento, porque la idea es dejar un legado. Eso, no ganar guita. Digamos. Mirá, La guita nunca fue un móvil. Otra cosa que yo me llevo de la época de la rural, también dentro de lo que son los negocios, de los importadores y demás, es que venga uno ya pasadito un poco de cerveza, y me diga, vos sabés que con aquel siempre nos matábamos, pero vinieron ustedes y bueno, podemos charlar de nuevo, tal vez hacer planes para el futuro de nuevo. Después seguramente no se dio, pero donde antes había, viste, como tira y afloja, hoy, por lo menos en esos años se pudieron, Bueno, dentro de la pudieron muestra compartir ahí, ¿no? había ronda de negocios también. O sea, ronda de negocios era que venían compradores del exterior o potenciales compradores del exterior y tenían reuniones con fabricantes locales para exportar en algún momento los productos. O sea, la muestra realmente fue... Funcionaron casi como una cámara de comercio en algún punto. Pero no, qué sé yo. pero No, sana, no. pero sana. No, es que digamos, no lo terminé. Tal vez en la última fue la más completa. Más completa. En ese sentido. Sí, yo creo que la última fue, sí. Y no gracias a nosotros, obviamente ahí se ocuparon gente que sabe. Tema, claro. Sí. Bueno, gracias a nosotros no, pero nosotros le dimos el espacio y el marco para que se pueda llegar adelante. Digamos. Tampoco no es no es que nosotros hicimos todo. No. Sí dimos el marco.
Otra cosa que siempre rescato como espíritu también de integración, porque al principio también iba por las casas de música y me dicen, no, ni me hablé de los luthiers, porque los luthiers le doy le pongo acá una guitarra, viene con el cliente para atrás, la descuelga, se la lleva y al final por afuera. Claro, le puse yo el caramelo ahí y el tipo vino a verla y no me la compró a mí. Era una experiencia que en los 80 también se escuchaba, digamos. Yo tengo algunos amigos luthiers muy queridos, pero son una raza particular. No, nosotros también tenemos muchos amigos, Claro. Hay de todo y seguramente las épocas cambiaron. Entre los abogados, entre los contadores, claro. pero bueno. Pero, tenían mala fama en una época, o tienen la fama de ser medio de morones, de algunas cuestiones, que en general, qué sé yo, no sucede, pero hay casos de que te encontrás con algunos. Yo creo que han ido mejorando bastante. Mucho, además sí, hay gente como te digo, no son todos locales, digamos. Hay gente en todo el país. En algún momento planeamos hacer algo federal, pero bueno, ahí ya tenés que poner tiempo y ganas y plata que le restás a tu familia. Y ya, sí, y estuvo más ya con complicado. esto era suficiente, digamos. Sí, de hecho fue tan suficiente que decidimos dejar hacerlo. Bueno, por eso es. Sí. Habiendo logrado el objetivo, Estábamos recién en la decidimos. última muestra. Sí. Que de afuera, yo que era un asistente, un público, digamos, a las muestras, se dio un crecimiento exponencial. Digo, ¿qué pasa ahí? Que se llega a un lugar de tanto crecimiento y de repente se para la cosa. Mira, primero que la rural es un lugar más que caro, ¿no? Me imagino. Sí, muy difícil de llevar adelante, solventarlo económicamente es muy complicado. Muy complicado. Entonces, no es fácil retomar con lo que te dejó el año pasado, ni nada por el estilo, digamos. Entonces es un poco difícil seguirle la marcha a eso. Sobre todo, como te digo, somos digamos, ahora llevándolo a término de mercado, un mercado minúsculo para gente, si querés, lo ilustramos así medio, gente histérica que hoy quiere esto, mañana quiere lo otro, y casi todos somos pobres, además. Entonces, llevarlo adelante en esas ligas, solo no lo haces. No. O sea, ustedes se encontraron con que para seguir a ese nivel había que entrar a jugar con gente que a lo mejor ya se perdió un poco el espíritu de lo que había sido al principio. No, totalmente. Pero totalmente. El auténtico vender el alma al diablo. Tocaste justo la tecla que pasó. Digamos, dentro de las posibilidades que teníamos para seguir era empezar a ceder espacios, hacer concesiones y dejar de lado más todavía. O sea, a ver, a lo que vamos es que llegando al 2019 a esta expo ya habíamos hecho la mayor cantidad de concesiones que nosotros pretendíamos que íbamos a hacer. O sea, incorporar fabricantes de afuera, que estén más o menos en la misma línea. De hecho, en algunos casos eran más notorios que fabricantes locales, y ya cuando, digamos, lo que seguía era ceder todavía más de eso, bueno, preferimos decir que no. Preferimos agarrar y realmente decir, no, nosotros somos lo que somos gracias a una industria nacional que aportó por nosotros, digamos, que apostó por nosotros, que nos dejó manejar toda esta energía, pero si después de 10 años de laburo de todos, de fabricantes nuestros, pirulos, sultanos, menganos, digamos, todos metiéndole garra ahí, lo va a canalizar un importador y me parece que no es el camino, no es nuestro camino. Entonces agarramos y dijimos, miren, la verdad que nosotros llegamos hasta acá,
y hasta acá está bien, estamos bien hasta acá, y digamos, creo que Para eso el próximo paso no lo vamos a es una dar. decisión muy noble, muy... No, Me parece- creo que es un poco de sentido común más Sí, creo que es sentido nobleza. común. Sí, bueno, Creo que sentido algún común. otro a lo mejor se hubiera amarrado. Ustedes decidieron... Pero, no sé, la verdad es que también no es que somos... Sí, no somos San Martín. ni súper altruistas tampoco. Simplemente que hay veces que ni siquiera te da. Claro. Entonces, digo, Sí, y creo que cuando hay tenés que- un hay que 4 ser de honesto. copa hay que jugarlo bien. Claro, creo que lo y que bueno. nosotros logramos con nosotros mismos fue la honestidad de decir, che, hasta acá, ¿no? Sí, hasta acá. Porque Sí. lo que sigue no nos representa, ¿no? No nos representa. Ok, hasta acá. Y está todo bien. No le dejamos debiendo nada a nadie nos dejó debiendo nada. Y nos damos la mano, nosotros con nuestras realidades y de industria, y dejamos un legado que ojalá los demás que vinieron después lo puedan capitalizar bien. Y de hecho también somos permeables a darles una mano y demás. Pero creo que nos vamos con la conciencia tranquila de haberlo puesto todo y, digamos, cuando nos pareció que no había que ponerle más, ser sinceros y decir, che, ya está. Ya lo pusimos. Claro. De hecho, la gente que nos conoce dice, che, estaría bueno que vuelvan. No, ya está, ya le dimos. Ya está. No estuvo bueno, sí, estuvo bueno. No, a Ya ver. está. No hay No hay- ni la más remota posibilidad de que se pueda volver a dar. Siempre hay una posibilidad de que se pueda volver a dar. ¿Cuán lejana? La verdad. ¿Cuán lejana y cuán cercana? Y depende de un montón de factores que hay que alinearlos, pero siempre está la posibilidad de que se vuelva. De un formato más grande, más chico. De hecho, hemos estado en otras organizaciones. Como decíamos hoy, en la Guitarcón estuvimos, con la gente de la UNLA tenemos buena relación y si necesitan una mano se la damos. Ahora hay una que se estaba haciendo en Córdoba que se llama Vibrato, que también nos pidieron una mano, o surge una en Quilmes y nos llaman para pedirnos algo de asesoramiento con respecto a alguna dinámica interna, y encantado de la vida, digamos. Si bien por ahí no ponemos la cara como en primer plano, solemos estar como asistiendo a otros proyectos acordes, intentando de que sucedan, obviamente, de que sean. Por eso te digo que por ahí nosotros lo que buscamos era dejar un legado que se logró, ¿no? Esto de poner la semillita de que sea para no sé qué. De hecho, dentro de los legados que hemos dejado está lo de la Asociación Argentina de Luthier, que ellos, digamos, estaban como, o la gente en realidad lo veía como que ellos estaban muy secularizados a un determinado rubro o patrón o lo que sea, y ahora están como mucho más abiertos. Ahora participan fabricantes de otra cosa que no sean instrumentos clásicos, acústicos, hay más instrumentos eléctricos, hay fabricantes de amplificadores, hay fabricantes de otra cosa, que creo que fue un poco la permeabilidad de la existencia de Muestra Música como factor para decir, che, está bueno el camino un poquito de todos lados, y armamos nuestra receta. Creo que ellos también son inteligentes todos y saben agarrar un poco de lo que construimos todos y armar una receta propia. Sí, yo creo que hoy sería muy necesario que haya más muestras. Sí. Más muestras, porque justamente hoy que está Por lo menos la Muestra Música se extraña. uno como padre y como, en realidad también como persona, tiene que vencer la virtualidad con el celular, con la computadora, la tablet, lo que fuere. Este es un buen punto de encuentro, de salir, de probar y de seguir creciendo en la música. Y en esa realidad hay dos factores. Primero, la persona que lo organiza y el fabricante que participa y la gente que tiene que ir. Claro, digamos, no, si vos sos ¿Ven súper una cómodo. camada de nuevos fabricantes o no? ¿O ven que no están? Porque de esta época estamos hablando 2006, 2005, 2000. Había como todo un aluvión así de gente que estaba empezando a fabricar, que después terminaron siendo marcas. ¿Ven ahora en este contexto a una nueva ola? ¿Cuántos de años fabricantes? para atrás hablamos más o menos?
15, no sé cuántos, 20, 15. No sé. Sí, de allá hasta acá, No, sí, pero un montón. ahora. No, Por eso claro. te- ahora, Tiene una nueva ahora ola hasta, ¿desde cuántos años? hace? 2, 3 años para acá. No, yo no veo. Yo tampoco. La verdad, sí veo, ¿sabes qué? Los alumnos sí, hay algunos alumnos. No, desde ya, pero veo más marcas chinas con Sí. nombres de alguien Sí. o con nombres en inglés. Eso hablaba con un fabricante de pedales la otra vez acá que me dice. Y lo que pasa es que yo no. Estaba hablando con uno de Chile, pero Chile tiene el mercado abierto y piden a Amazon. Claro. Y este pedal chino que funciona perfecto vale $9. Lo pedís. Y. Mira, Sí, yo veo que, igual- por ejemplo, igual hay los un chicos factor- ¿Cómo se convive con esa Sí, hay un contradicción? factor de la industria que pasaba antes y pasa ahora, es que el pedal chino que vos comprás y se te rompe, vamos, primero, dentro del precio del instrumento uno tendría que evaluar todo lo que eso Me pongo significa. lo tiro y compro otro $9. No, Sí. mira, yo Bueno, me quedo yo con, no. con los fabricantes nacionales como Dédalo, Sí, que hoy o sea, están exportando. están exportando y Cluster. están tirando nuevos pedales Sí, sí, apoyados nuevas ideas. también por el empuje de Diseños los propios, músicos, sí. pero diseños propios. Bueno, no todo tiene que ser La copia de la copia. ni de la copia, ni tampoco que tengan que surgir nuevos, si por ahí no es el momento, ¿viste? Por ahí tienen que cansarse de comprar pedales de $9 para realmente buscar algo o buscar hacerlo, ¿viste? Y decir, pero para mí me gustaría este que es más loco, que lo hace parecido al que hace JHS o no sé, o Renan Caff o algún Sí, wow. loco de estos, ¿viste? Que tiran Pedales locos. unos pedales así que no sabes bien Sí, para dónde va a o que disparar. tenga una impronta propia, no sé qué, O tiene que ser tengan una una copia impronta. de algo. Tal cual. No sé si siempre va a haber generaciones que vayan surgiendo y creciendo y por ahí son épocas, ¿viste? Seguramente, sí. Sí. Pero yo creo que así todo, digamos, más allá de que el pedal valga $9, ponele, hablando de un pedal que es un artículo bastante chico y relativamente económico dentro del ámbito de todos los instrumentos musicales o del equipamiento musical, no sé, pensemos en un amplificador, se te rompe, lo llevas al importador, el importador lo manda a China, no sé dónde carajo lo va a mandar, para que lo revisen. De ahí que le digan que la culpa es de ellos o la culpa es tuya. Que lo arreglen, lo manden de vuelta y te lo entreguen. O sea, eso estamos hablando de Yo soy un ferviente meses. defensor de la industria nacional. Bueno, meses. Lo que pasa es que veo en lo personal un contexto complicado. Siempre hubo un contexto complicado. Siempre se peleó contra la industria importada. Yo me dediqué digamos. siempre a la producción en lo mío, digo, y hay un contexto complicado. Como hay un contexto favorable para otro tipo de cosas, digo, pero... y charlando con algún fabricante, por el canal tengo contacto con gente, me dicen de que está complicado fabricar y que está complicado vender y que está complicado por este tipo de cosas. Porque Sí, hoy en día creo que está complicado vender no solamente esto, sino todo. Cualquier cosa. Digamos, a lo que voy es que cuando nosotros arrancamos con la muestra música, es una realidad que el Producto Nacional peleaba con uno igual, su par, importado. Hoy en día, desgraciadamente, el fabricante nacional y sus productos pelean contra el alquiler, la luz, el gas, Sí, sí. la escuela de los pibes. O sea, siempre vas a perder en ese sentido. Digamos, es mucho más importante, obviamente, mandar a los pibes a la escuela o pagar la luz y el gas, que comprarte un pedal nuevo. No obstante eso, digamos, siempre hay que mejorar la producción, siempre hay que pensar en nuevos artículos para digamos, volver a encantar al público. También, por otro lado, la industria nacional tampoco está muy desarrollada en el sentido de... No, es una economía muy chica también. No está desarrollada en el sentido de... Hoy, por ejemplo, están en boga, o desde hace un par de años ahora, no sé, las pedaleras simuladoras de X cantidad de cosas. Eso no es fabricable acá. No hay chance. No. Entonces, obviamente, ahí no es un mercado posible. 30 años de desarrollo. O más, y una inversión que no está. Nada más, ¿cuál es la novedad que aportaría?
Nada. Nada. Hacer una Una más. nacional. Bueno, yo hoy venía pensando un poquito, cuando venía viajando, vengo de Pero La eso pasa Plata. medio con todo. Sí, pero una venía- Telecaster hecha por un luthier acá. Sí. Claro, pero ¿por qué seguir haciendo Telecasters? Bueno, ese es otro tema. Que yo siempre digo de que Está bien, porque el público lo pide, pero ¿por qué? los diseños que veo, salvo los de algún luthier que es diseñador industrial o que se nota que tienen diseño, los diseños que veo de luthier en general, yo humildemente como diseñador, me parece que les falta un poco. El músico es muy conservador. El músico quiere la Fender Stratocaster, la Gibson Les Sí, Paul, pero es muy quiere- conservador. No, yo creo que hay algunos que hacen y lograron. Sí, que cosas. lograron la marca, Sí. poner una marca. Migrelli para mí lo logró. Sí, Ni que Galazo lo logró. Galazo lo Ahora el logró. chico de SZ. Guitar, que es diseñador SZ. industrial, también tiene diseño. Tangente con los bajos lo logró. Lancy No, Suame. lo logró. Suame, sí. Suame. Suame. Hay muchos. Vamos a olvidarnos de algunos. Sí, no vamos a Y nombrar a uno que se va a enojar. Hay algunos que han Está bueno que esté el hay que algunos hace han instrumentos intentado, clásicos. Sí. Sí, Está sí, bueno sí. que esté el que hace instrumentos clásicos porque hay un mercado que lo pide. Pero por otro lado también hay que animarse a romper un poco el molde y no sacar. Eso que te iba a decir recién. Hoy vengo desde La Plata manejando y en el medio obviamente voy pensando qué voy a decir, qué no voy a decir, cómo se va a llevar la charla y demás. Creo que la industria es un reflejo del consumidor, a quien representa, digámoslo así. Entonces, el consumidor también es un reflejo de la industria a la que pertenece, que es la industria de la música. Por ejemplo, estaba pensando particularmente en el ámbito de los amplificadores y estas pedaleras simuladoras de autos espaciales y demás. Antes los músicos no tocaban tan seguido. Antes los músicos no participaban de 250.000 festivales y no sé qué. Entonces la logística era mucho más analógica. La logística, no estoy hablando ni siquiera hablando del equipamiento, era más analógico. Era el camión de gira con todos los amplificadores y los instrumentos arriba y eso generaba laburo y no sé qué. Y ahora, en esta época donde está todo más sintetizado, donde vos no corres autos de carrera, sino que simulás correr autos de carrera, donde no tocas la guitarra, sino que simulás tocar la guitarra en un simulador de no sé qué, todo es mucho más sintético y con menos emoción, o la emoción dura menos. El consumo es mayor, porque digamos, es como que el efecto de la droga te dura cada vez menos, entonces vos necesitas consumir cada vez más. Y en ese sentido, ¿qué querés? Y todo sintetizado. Quiero algo que yo pueda viajar en el bondi con la guitarra y el pedal adentro y me solucione la vida. Es un poco eso. Yo creo que eso le ha quitado un poco de emoción a todo. En pos de la comodidad. Claro, pero ¿para qué? Y bueno, yo sigo usando amplificadores valvulares, a mí no me digas. Claro, pero ¿para Bueno, qué? O sea, ¿comodidad para qué? qué sé yo, hay gente que viaja para tocar y te dice que viaja con una pedalera, que no lo rompen los huevos en la aduana, que... me imagino que sí. O sea, estamos llevando todo a ser una fábrica de chorizos. y bueno, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo la síntesis. Yo creo que La síntesis de todo es una fábrica de chorizo, boludo. Es una cagada. La verdad que no lo puedo modificar. Entonces, si la síntesis de todo lleva a que, digamos, que todo sea consumir y sacarle el alma, sacarle el espíritu, sacarle la emoción o la capacidad de disfrute o la capacidad de asombro. Lo bueno es que entonces instrumentos nuestras están. músicas no tienen sentido de existir. Por eso decía que era bueno que haya más para poder participar más. Creo que es una buena. Bueno, yo creo que tendrán que volver. No está la puerta cerrada, pero casi. Pero no, estamos ahí. Siempre estamos ahí. Siempre estamos viendo la posibilidad de construir algo con el nombre de Muestra Música o sin el nombre de Muestra Música. Siempre estamos ahí metidos como tratando de ayudar. Esto es así. La Muestra Música va a existir o no existir de acuerdo a la funcionalidad real que tenga. O sea, que cumpla cierto objetivo. ¿Hacerlo por hacerlo? Por una cuestión banal y una cuestión de que quiero ser el más mejor, es como que realmente no tiene un sentido. No me llamen. Tiene que aportar. Para eso no me llamen. Digo. No, tiene que aportar algo real. Si no, Yo por lo menos a todas las que fui, creo que fui a todas, luego le faltaba una.
Yo de la rural sí me parecía que habían sido 2, mirá, pero fueron 3. Y todas me parecían. Y aparte es como el casino, hay que irse cuando estás ganando. Eso es una gran realidad, es una gran verdad. Siempre que quede un buen recuerdo, un buen recuerdo positivo. Sí, pero bueno, a veces no se puede. Pero bueno. Sí, otra cosa que aportábamos mucho era los músicos, salvo algunos que eran muy... Y bueno, en la rural no siempre tampoco lo logramos, donde los músicos eran de más jerarquía, por lo menos, no sé si mejores, pero es que tenían que subirse al escenario con instrumentos nacionales de aquí de la muestra en general, o algunos que traían los suyos porque ya trabajaban con alguien. Nuestro concepto era, tenemos más de 100 fabricantes. ¿Con cuántas violas vienen? Ponele. Había 50 fabricantes de violas y cada uno traía por lo menos 4 o 5. No va a haber entre 200 violas una que te guste. No solo que te guste. No hay una que te vaya a gustar. No hay una que te vaya a gustar. Bueno, usala, arriba del escenario, probala, mostrala. Tocó con una de Maese que se la calibró en ese momento con la afinación, la New Standard de Fripp. O sea, y media hora antes o 40 minutos, pues se la calibró toda, la afinó como él quería y salió a tocar con una Maese que la acababa de conocer. Así tenías un montón de ejemplos. Pero a ver, ¿cuántos fabricantes de amplificadores? Había 10 fabricantes de amplificadores. Bueno, ahí no hay uno que te vaya a gustar. No, claro, pero lo que pasa es que los amplificadores obviamente los poníamos, estaban en el escenario. Había lo mismo que las 4 baterías. o 5 fabricantes de baterías. No hay una que te vaya a gustar para tocar en vivo. Sí, ese era un poco el concepto nuestro desde el otro lado, ¿no? Decíamos, nada más este tipo que viene a tocar que a un evento donde se representa la industria nacional, de todo lo que hay, nada le va a gustar. Es imposible. Entonces, ahí le hacíamos el... Claro, venite, sí, bajate del colectivo o del auto 2 horas antes y te venís, mirás la muestra, ves todo lo que quieras probar, la calibramos bien y arriba del escenario. Probá todo lo que quieras probar y vas a ver que algunos hacen. Bueno, yo tengo la esperanza de volver a ir a una muestra de música en algún momento. Así que quizás se dé. Sí. Mirá, yo te voy a decir algo. Sos el primero que nos hace una entrevista después de tantos años. Así que no sé hasta qué punto es tan necesario. Tipo Mirta Legrand, no es tan necesario. Suerte, no sé, por eso digo, es algo que hemos hablado bastante. Es decir, ¿hasta qué punto es tan necesario cuando en realidad, está bien, nosotros nunca nos pusimos muy adelante de la muestra? Siempre creíamos que el producto era más que, o sea, digamos, nosotros siempre estuvimos como atrás del nombre. Digamos, siempre el nombre era como que iba muy adelante y mucha de la gente no debe ni saber quiénes somos, ni le debe importar, ni nada por el estilo. No somos Palazzo, ponele, que vos sabés que organiza el Cojín Rock y que es uno al lado del otro. El nombre de Cojín Rock y Palazzo es como decir uno u otro. Nosotros siempre estuvimos bastante más atrás. También por la idea de que el día de mañana quizás nosotros no íbamos a estar y que otro por ahí tomaba la posta y seguía con la muestra música. Bueno, evidentemente no ha pasado. Pero a usted todavía le queda mecha para... Estás hablando como si tuvieras 80 años y te estás retirando. Pero tiene que ver con ganas y con posibilidades. No es la edad solamente, digamos. Pero bueno, no sé. Digamos, por eso es que siempre estuvimos más atrás, porque dijimos, bueno, va a venir otro que se va a poner a la par nuestra y el día de mañana nos va a pasar. Bueno, no pasó. Por eso es que la muestra llegó hasta donde llegó. No pasó, no solamente por el esfuerzo, sino por el concepto. Nosotros vimos como que la gente que se iba sumando, porque se fue sumando gente, como también se fue yendo de la organización, no comulgaba con el concepto que nosotros creíamos que era el verdadero de la muestra música, que tiene que ver con esto, con la industria nacional, con el proteccionismo, con esos valores que nosotros creíamos que eran indispensables y que, si bien en algún momento nos jugaran en contra, como el último tiempo, que obviamente si nosotros hubiéramos pensado en la billetera más que en el objetivo de la muestra, hubiéramos dicho sí, ok. Nunca se vendieron instrumentos, no se vendían. Sí, al principio no.
A principio Sí. no. Hasta el 2015 no se vendían instrumentos de manera formal. Para formar pero- no podías ir y comprar, che, dame esa guitarra. Si arreglabas con el músico, arreglabas, sí. pero... Se Cerraban relaja el fabricante, sí. No se podía poner, por ejemplo, valores. Cada O- cartelito compré. Y no se podía poner, por ejemplo, en venta. Claro. Eso no, hasta el 2015. A partir de la rural en adelante, sí. Pero bueno, pero había ventas. había ventas. Literales y qué sé yo. Sí, Che, me gusta la viola, pero. guárdamela. Y- Claro, después charlamos y voy al taller y me la llevo. No era la idea de que vengas con, no sé, No, pero un también- luthier así claro, pero conocido también y eso- que tenga 3 y el Y que den domingo, dos, el y que den domingo una no, sola, ¿viste? claro. Vino con la caripela, Sí. ¿viste? Bueno, eso era parte del objetivo de que la venta no podía ser tan directa porque bueno, podías desarmar un stand. Está bien, te convenía económicamente, pero ¿qué te cambiaba venderlo en ese momento a venderlo 2 días después? Nada. Sí, nada. No, Entonces, un poco era desalentar el hecho de que el stand, por arte de magia, desaparezca el domingo con la Claro. tela adelante cerrado. En mi imaginación soy tan exigente, o sea que tiene que ser algo que supere a lo anterior, digamos que creo que eso es lo que es la mayor de las trabas a que pueda suceder. Decir, bueno, ok, si quiero que vuelva a suceder, tiene que superar al anterior. Y es re complicado. Hoy por hoy veo un contexto medio complicado a nivel económico para que Sí, pero creo que la gente no digamos, tiene, a mí articulando me pasa las... de que hay pocos lugares para tocar, de que vas a una fecha y a ver a un amigo y ves que hay 10 personas, o la gente medio que no tiene Sí. guita para gastar. Está como todo medio comprimido, ¿viste? A mí me gustaría que, digamos, de volver a hacer una muestra música, volver un poco al pre la rural, donde la entrada era gratis,
donde el concepto era un poco más, a ver, algo que nos pasó con la rural, que fue bueno, fue la masividad y todo lo que quieras. Algo malo que pasó con la rural es la pérdida de la comunidad que se había construido años anteriores en La Plata y que seguía un poco en Capital. O sea, cuando nos mudamos a Capital, tomamos mucha relevancia en cuanto a visibilidad, pero perdimos el sentimiento de comunidad. Como que cada uno ya estaba en la suya, antes en La Plata terminaba el evento, los fabricantes se quedaban a dormir, o sea, la noche entre días de exposición salíamos de joda, íbamos a cenar afuera, íbamos a ver bandas, de hecho programábamos shows extra, muestra música en el medio, por ejemplo, no sé, a la noche del sábado armábamos una cena con shows de bandas y después el que se quería seguir de joda se iba a un bar y eso generaba camaradería, digamos, generaba comunidad. Cuando fuimos a Capital, eso se perdió. ¿Por qué? Porque cada uno, no, yo termino, me voy a mi casa a dormir y mañana vengo. Sí, era como todo más personal. Claro. Uno era un viaje a Bariloche y el otro era... Grandes empresas participando con la frialdad de las grandes empresas contra exacto. Un luthier, un fabricante de pedales. Sí, pero creo que el fabricante también entró en ese... como en ese círculo, digamos, no solamente la empresa grande, sino que el fabricante que venía de Capital, en vez de irse a dormir a un hostel, como ven allá, y compartir con varios la misma, se iba a la casa. Chao. Y ahí desaparecía la camaradería. Ahí creo que murió un poco eso, ese de espíritu de grupo, de industria nacional pujante. Ese concepto cayó. Tuvo cosas buenas y tuvo cosas que no estaban tan buenas. ¿Qué te parece, Juan? A mí me parece de volver a hacer algo, tenemos que pegarle una vuelta de tuerca más. Sí, Tendría que haber una propuesta que supere, no en el sentido ni de que sea más grande, ni con más fabricantes, ni nada, sino que aporte algo más, aporte un atractivo para convocar gente, para que justamente al fabricante le sirva, especialmente en estos momentos difíciles. Y es algo que, bueno, hay que ponérsela a pensar mucho. Sí, mucho a la cabeza, ¿viste? Entonces, pero también hay que juntar un poquito, hay que dar unos pasitos para atrás. Había cosas de aquellos momentos, que no eran en la rural, que estaban muy buenas. De hecho, la mayor cantidad de gente, de afluencia, para mí, digamos, fue en el 2015, previo a la rural. 2015 fue la última en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Eso fue la de mayor afluencia, fue ahí. Ahí estuvo Isla Lizarazu. Sí, Botafogo. Estuvo Gran Martel, Sorín con Octaphonic, y eso ahí, Coleman. Ahí, digamos, estuvo Baltasar Komoto, antes de tocar en el... Baltasar Komoto, sí, gente muy interesante, ¿viste? Claro, eso era. Kawasaki también estuvo ahí. En un momento, muy interesante. Hasta pensamos en decir, bueno, hacemos la muestra, pero no anunciamos a los músicos. ¿Por qué? Porque la idea no era un festival. Como ese legado que nos dejó Jalil al principio. Y bueno, había que traerlo también para acá. Y cuando vimos también que eso, digamos, estaba como yéndose para otro lado, bueno, creo que también fue parte por el cual dijimos, bueno, capaz que estamos pifiando el paso. Sí. Y bueno, juntemos las cosas que me parece que hasta acá está bien. Y también otra diversidad de otros músicos, digamos. Había músicos de distintos palos que también forma parte de este abanico que yo te decía hoy, ¿viste? Que tener todo el abanico en todo. Tipo de instrumentos, gustos. Los musicales. Grande, chico, creo que eso fue de las fortalezas de la muestra, que se podría repetir. Como te digo, si no hay algo más, ¿no? que sume algo nuevo, no sé, por ahí ya lo están haciendo otros y con eso va, no sé. Me queda eso, me quedan más dudas que certezas. No, yo también sobre todo de lo que
yo puedo aportar, o Juani puede aportar Sí, a lo que ya hicimos aportar, sí, pero sería como repetir un refrito de aquellos que ya habíamos hecho y que no sé si suma tanto volver a repetir lo que hicimos. Quizás Sí. habría que buscarle la vueltita de rosca como para sumar algo más y decir, ok, No, bueno, quizás redefinir qué tipo de muestra quieren, ¿no? Claro. Esto que está hablando un poco él, decir, bueno, me interesa más la cosa de la camaradería que tener grandes empresas metidas en el medio con todo lo que eso conlleva. No, O decir, no, bueno, vamos con aquello, vamos con todo. yo igual en ese punto no sería una rural no. y con todos los importadores. No. Eso Seguro que no. Fue una buena experiencia. Fue una gran experiencia, pero no es lo que queremos. Claro, o sea, si no, como donde dejamos el último punto que lo hablamos hace un rato, estaríamos volviendo a repetir repitiendo y el camino, viste, va ahí, ¿no? Hay uno que te espera ahí con una daga para que firmes con sangre. O sea, no hay otro. No. Digamos, No, porque en un momento si la cosa se expande tanto, necesitas el financiamiento de alguien, necesitas hacer concesiones, necesitas... Sí. Sucede en todo eso, no solamente en esto. Obvio. En cualquier cosa que hagas, digo. Seguro, sí. A mí me ha pasado en la vida en diferentes ámbitos, de decir, bueno, en esto hasta acá, porque hasta incluso con el canal también, decir, esto no me meto, no me interesa. ¿Verdad? O sea, bueno. Y acá estamos, en el hasta acá. Bueno, muchachos, quiero agradecerles que hayan venido hasta acá para la charla. La verdad que con Juan no vemos cada tanto, pero a él lo crucé alguna vez, pero no somos amigos. No. Nada, agradecido de que hayan venido. Agradecemos a vos por acordarte de nosotros, claro. Como te decíamos, sos la primera persona que se interesó por un poco en nuestra historia después de tantos años de haber pasado la muestra. Yo creo que hay un montón de gente. Yo por el canal hablo con muchos guitarristas y todo el mundo tiene muy presente el evento, digamos, ¿no? Y como que falta, como que decir, yo tenía medio una ceremonia anual que era que me juntaba con Hernancito Delgado, que a veces viene del canal, qué sé yo, y nos iba hacia la peregrinación. Comíamos un choripán por ahí en algún lado y nos íbamos Era la peregrinación a la muestra. Una salida que estaba buena. O sea, estaba buenísimo. Sí. Yo me he llegado a ir en bondi, en varios bondis, digamos, obviamente. Llegar así, que me levante, me sentía, viste, María de Nadie. La Plata, ¿dónde? Las diagonales, viste, si vas me pierdo. Hoy viste que contaba de que la primera muestra fue con Mike Alonso, que Mike Alonso era 18 años, tenía 17, 18. Era que nos conocíamos de los foros, como era de San Isidro y cerca de mi casa. Sí. O sea que en la muestra teníamos todo, digamos, las primeras, ¿no? Hasta hay un antes y un después. O sea, hay un pre-rural y un después rural, ¿no? El después rural es todo más impersonal. Antes, nosotros le dábamos hasta de comer al fabricante. Le dábamos de comer a la carta. Teníamos menús y para solucionarle un poco la vida, digamos así. Sí, la logística. La logística de estar atendiendo, porque ya se había transformado en algo muy dinámico y venía mucha gente y no sé qué. Preparamos viandas y momentos para que ellos puedan ir a almorzar, o los esperábamos con el desayuno, las medialunas. Las medialunas de la muestra música eran como un clásico, digamos, ¿no? Que vos llegabas y tenías las medialunas, y mientras que armabas tu stand, tomabas unos mates, charlabas un poco. Esa camaradería es la que después un poco desapareció, y creo que fue un punto fuerte que estaría bueno recobrar. Sí, totalmente. Bueno, o sea, hay algo que me gustaría recobrar. Dios dirá, si en algún momento se puede dar de nuevo, estaría buenísimo. Totalmente. Pero bueno, la verdad que yo les agradezco este ratito. No, te agradecemos a vos muchísimo. De nuevo. Bueno, gracias. A vos.